Libro de Josué, en el capítulo número 3. Y la porción que leemos es el versículo número 5. Y dice la palabra del Señor: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Lo voy a leer una vez más. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Tengan la bondad de sentarse. En esta mañana, hermanos, quisiera hablar sobre cuál es realmente la vida que agrada a Dios. Cuando leía esta porción, precisamente hoy en la mañana, el Señor desde la mañana empezó a rondar sobre mi cabeza pensamientos, ideas sobre los propósitos y las relaciones realmente que Él ha establecido sobre su pueblo y cuáles son los objetivos precisamente que Él persigue con su pueblo, con la iglesia, el tiempo que vivimos, las circunstancias que hemos de atravesar. Y realmente cuando pensaba esta mañana en este versículo, venía a mi mente sobre cuál es el objetivo real de toda esta forma de desarrollo cristiano, donde nos integramos en reuniones masivas o en reuniones pequeñas y donde apartamos ciertos cuantos días a la semana. ¿Y cuál será el objetivo de tanta publicación en buena parte de toda la escritura, de toda la palabra de Dios? Venía a mi mente de que en definitiva la escritura señala sobre la base o los objetivos claros que Dios siempre ha tenido con el mortal y con el hombre. Y desde su inicio y desde sus primeras formas de trato divino, una de las cosas que la escritura revela es precisamente el carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios y hablamos de quién es Él y hablamos de definitivamente qué es lo que Él persigue o lo que Él está como objetivamente llevando dentro de su pueblo a formar, pensaba en que el carácter de Dios o la persona de Dios ha sido como dejado de lado en estos días. Y yo voy a ser concreto porque ustedes entienden las verdades de Dios. Y las que no las entienden se hacen como que no las entienden. Pero cuando yo pensaba en el carácter de Dios, en la realidad de Dios, realmente, hermanos, nosotros tenemos un compromiso realmente grande, grandísimo, muy serio en este tipo de vida que llevamos a causa precisamente de quién es nuestro Padre y de quién es nuestro Dios. Porque cuando pensamos en Dios,
tenemos que pensar en un ser perfecto, en un ser enteramente todopoderoso, en un ser capaz, en un ser glorioso y en un ser que ha venido cada día revelándose y revelándose y revelándose a la vida como un Dios perfecto en todas sus dimensiones, un Dios capaz, un Dios perfecto. Y cada día que Dios se presentó frente al mortal, destelló una realidad, y esa realidad que Él destelló fue estas palabras que Él a muchos hombres del antiguo tiempo les mostró, y era de que Él tenía que confrontarse con ellos, llamándoles la atención sobre que Él era un Dios 3 veces santo. La santidad de Dios empezó a revelarse desde el trato inicial que Él pudo haber tenido con los primeros hombres, de que Él era un Dios santo, de que Él era un Dios 3 veces santo, de que en Él habita en luz inaccesible, y de que Él es perfecto, y de que Él no tiene sombra de variación, y de que Dios es eternamente puro, eternamente santo. En Él no hay ni una mancha, en Él no hay tacha alguna. Él es santo, 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 y los mismos ángeles lo llaman santo, santo, santo. Cuando hablamos de santidad, Dios se reveló en el antiguo tiempo como un Dios santo. Todo el tiempo Él se reveló en su santidad, en su perfección a la vida de aquellos que Él habría de llamar. Ustedes saben que Dios, en la gran revelación de los hombres, por ejemplo en el caso de Isaías, cuando él llegaba al templo continuamente, de repente la Escritura dice que aparece el trono de Dios y aparece la misericordia y aparece el poder de Dios frente a aquel hombre, y la Escritura señala que el profeta, en vez de tomar cualquier actitud, de él sale un grito y dice: ¡ay de mí! ¡Ay de mí, que soy inmundo y mis labios están inmundos y habito en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos están viendo al Rey de la Gloria!, decía él. Pero aquella actitud, hermanos, aquel resultado de haber visto un Dios santo, produjo en Isaías aquel estado real de él, de un estado miserable, un estado de reconocimiento pecaminoso, un estado miserable en su propia vida, que lo llevó a gritar: ¡ay de mí, ay de mí, ay de mí! Porque tengo delante de mí a un Dios santo, a un Dios 3 veces santo. En el libro de Daniel también la Escritura señala que Daniel se queda sin fuerza en el capítulo 10, cuando el Dios de la gloria se le aparece, y él dice que ya no tiene fuerza, si el Señor tiene que darle fuerza. En el libro de Apocalipsis también el mismo Juan cae postrado, casi a morir, porque se presenta delante de él el Dios santo, 3 veces santo. En el tiempo de Moisés, cuando él descendió al Sinaí, la Biblia dice que él mismo dijo: si cruzare alguna bestia o alguno del campo, yo lo voy a matar, porque este lugar es santo donde estoy. Cuando Moisés fue a ver la zarza, también la Biblia dice que Dios tuvo que frenarle. Dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa, porque aquí estoy yo. Los hombres del ayer tuvieron que, hermanos, en el caso de Pedro, cuando el Señor tira la red al lado derecho, Pedro, por mandato de Cristo, cuando saca los peces, Pedro tuvo que decirle: quítate delante de mí, Señor, porque soy pecador. Porque sentía la irradiación de la santidad y sentía la irradiación del poder. Los mismos demonios, cuando llegaban frente a Cristo, decían: ¿qué tienes con nosotros? Sabemos que eres el Santo de Dios. Es decir, toda la revelación del Hijo de Dios y de Dios mismo ha sido en santidad, en santidad, en santidad, en santidad. Es que eres un Dios santo, eres perfecto. ¡Amén! ¡Amén! Él es un Dios santo, es un Dios que nunca ha fallado. Tenemos la dicha de tener un Dios que nunca hubo engaño en su boca,
tenemos la bendición de tener un Dios perfecto en todos sus caminos, que no nos engaña, que no nos juega la vuelta, que es íntegro, que es recto, que es perfecto, que es puro, que es eternamente, hermanos, santo. Los ángeles mismos proclaman de que Él es santo, 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 3 veces santo. La iglesia tiene la bendición de poseer a un Dios santo, santo. Y allí es, hermanos, en esa revelación de ese Dios santo, la Biblia señala precisamente del trato de Dios con los hombres. El objetivo de Dios ha sido precisamente, aún desde su propósito salvífico, sacar al hombre de la miseria y de la muerte y del pecado y trasladarlo a potestades del Hijo de Dios. Sacarlo del dolor y de la miseria y de la amargura, romper las cadenas y sacarlo de un estado de pecado a un estado de santidad. Todo en Dios es santidad, todo en Dios es santidad, todo en Dios debería ser santidad. Todo en Dios, hermanos, es inclinación a la santidad. Dios no cohabita con el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no puede tratar con el pecado en el sentido de cohabitar o de tener relación o de amalgamarse con algún acto en lo mínimo pecaminoso. Dios no acepta actos pecaminosos en la vida de aquellos que dicen servirle. Es decir, Dios lo único que ve es todas las obras que vayan bañadas, cubiertas con el temor y la santidad que aquella obra, hermanos, expresa hacia Dios. Y quizás uno de los detalles donde Satán ha sido, hermanos, quizás un elemento contrario para tratar de desvirtuar ese objetivo divino, ha sido precisamente en esa área de inclinar a manchar a aquellos que participamos en la senda cristiana, a aquellos que ahora somos pueblo redimido por Dios, a aquellos que estamos interesados en servirle a Dios, a aquellos que estamos con todo el deseo de servirle a Dios. Satanás ha tratado continuamente a lo largo de toda la historia de bloquear a los hombres, de hacerlos caer, de inducirlos al mal, de tratar de que falseen las verdades, de tratar de que su vida se vea emborronada delante del Dios al cual llamamos 3 veces santo. Satán continuamente ha estado bloqueando y bloqueando la vida de aquellos hombres, o tratando por lo menos de bloquear la vida de aquellos hombres que están inspirados en servirle a Dios. El Señor lo reprenda a ese Satán. Pero la vida que Dios exige, o la verdadera vida, hermanos, el objetivo divino es proveer una vida agradable en aquellos que le servimos a Él, en aquellos que somos su pueblo, en aquellos que vivimos para la gloria de Dios. Quiero hacerles una pregunta a ustedes antes de continuar. ¿Viven en santidad? ¿Viven en santidad? Bienvenido a este mensaje. Los grandes propósitos de Dios, Él determinó propósitos para cada siervo en el antiguo tiempo. El objetivo de Satán fue bloquear la integridad y bloquear la vida de aquellos que iban a cumplir ese propósito. Y todo el tiempo que ellos pretendieron ejecutar, hermanos, el plan de Dios, Satanás, como un engañador, como un falsario, apareció delante de ellos para promover el engaño, para promover la inestabilidad en la vida de integridad, a lo cual él bien sabe que todo aquel que ahora camina mal, Dios no puede apoyarlo, Dios no puede usarlo, Dios no puede hacer uso de un instrumento que anda sucio, de un instrumento que está manchado. Dios no puede, y lo sabe el diablo. Y sabiéndolo, el diablo promueve de que todos aquellos que están incluidos dentro de un plan de victoria sean golpeados en alguna área donde la vida, hermanos, se manche, y donde la vida carezca de esa confesión sincera, y donde la vida carezca de esa integridad o de esa vida de santidad.
que definitivamente se exige para aquellos que han de vivir para la gloria de Dios. Pedro dijo: sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo, dijo él. Sin embargo, hermanos, el Señor dice en el capítulo número 5 del libro de Filipenses, o libro de Efesios, que Él vino a traer una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin faltas, en el sentido de estar viviendo en un estado pecaminoso. Él viene a operar y a tratar con gente que ama la santidad y con gente que ama el hacer la obra de Dios en los niveles que a Él le agrada. Yo sé que estos mensajes parecen ser, hermanos, mensajes perdidos. Hablar de santidad en una época donde, hermanos, hay un libertinaje horrible, donde ahora hasta las mismas iglesias ya no influencian al mundo, sino que el mundo ha influenciado a las iglesias. Hoy parece ser de que la palabra santidad solo está en los diccionarios, o que la palabra santidad era solamente para José, o solo para Josué, o solo para Caleb, o solo para Moisés, o solo para los hombres del ayer. Hoy no, hoy hay un espíritu tolerante donde miles y miles de personas están engañadas, creyendo agradar a Dios, viviendo una doble vida, viviendo una doble cara, y son perfectos hipócritas religiosos que pretenden agradar a Dios cuando Dios mismo los aborrece. Porque más que cualquier otra cosa, Dios es santo, y debemos de comprender, hermanos, que no puede haber otro objetivo en la vida de aquellos que servimos a Dios que promover en nuestro ser. ¿Acaso no dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo? Eso es lo que la Biblia dice. Dígame pues. Eso es. Somos templos, somos propiedad de Dios, somos los llamados a ser santos, somos los santificados en la sangre del Cordero. Fuimos elegidos para ser rociados con la sangre de Cristo y vivir una vida que, hermanos, precisamente agrade a Dios. Pero la época que vivimos, usted sabe que es una de las peores épocas de nuestra vida. Y es una de las peores épocas de la iglesia, donde hoy hablar de un espíritu de santidad, ya te tildan, te dicen: usted es cavernario. Si usted habla de santidad y apartarse a Dios, dicen: usted es troglodita, usted es anticuado, usted es extraño, usted es cursi, usted está hablando de locuras. Si uno debe ser libre en la vida, hermano, que no entiende que a libertad nos llamó el Señor, que no entiende que a libertad nos llamó Dios. Hermanos, quiero decirles algo: cualquier congregación, cualquier iglesia puede llegar a crecer hasta donde quisiera. El mismo que está, hermanos, dirigiendo una obra puede hacerla crecer. Pero eso, hermanos, en ningún momento es una base como para decir de que Dios está 100% agradado con aquel poco de gente que está ahí metido. Porque uno de los errores que se ha cometido hoy es promover un crecimiento excesivo, una cantidad excesiva, y en materia de santidad se ha olvidado. Ya no hay confrontación con los hipócritas, ya no hay señalamiento con los fornicarios, ya no hay confrontación con los adúlteros, ya no hay confrontación con los mal hablados, ya no hay confrontación con los desobedientes, ya no hay. Los mensajes esos se han ido. Hoy la iglesia quiere oír solo cosas bonitas, solo mensajes de liberación, solo mensajes de victoria. Hermanos, el tiempo amerita, y en este tiempo que vivimos, donde el mundo está entrando a la iglesia, porque esa es la verdad, el mundo está entrando, las modas, el pecado, hasta los mismos, hermanos, extrañas formas de actuar, la imponencia, el orgullo, la maldad, el pecado, la avaricia, el desorden y la mentira, el engaño se han metido en la iglesia, y muchos creen que Dios está agradado. A Dios no se le agrada con una fachada, a Dios no se le agrada con exterioridades. Dios mira el corazón de aquellos que proclaman su nombre y que dicen vivir para Él.
Les voy a contar algo que más o menos tengo entendimiento. Cara de asustado les veo a algunos. Y era tiempo. La Misión Centroamericana fue una de las iglesias que ingresó aquí trayendo el evangelio. Mi abuela perteneció a esa iglesia. Eran hombres sencillos, humildes, santos. Fueron apedreados en la época de por ahí, por el 1900 para acá. Cuentan por ahí el último hermano que murió de ellos, un tal Echegoyen de la iglesia centroamericana, que el primer mensaje que se predicó fue en Apulos, donde usted y yo bautizamos. Pero esa iglesia centroamericana traía un empuje a Guatemala, por eso se llamaba centroamericana, porque venía directa a los 5 países de Egipto. Traía un empuje de misioneros jovencitos que venían pero encendidos del poder de Dios y venían hinchados de la verdad de Dios. En algunos pueblos tuvieron que apedrearlos. Óigame aquí, jóvenes, boca abierta, vean para acá. A ellos se les había impregnado el temor, la verdad. En muchos pueblos los apedrearon, en muchos pueblos, hermanos, los despreciaron, y se fundó una de las primeras iglesias aquí, que ya tiene como 100 años esa iglesia. Pero sabe una cosa, no pasa de tener como 600 miembros desde hace 100 años. Sin embargo, yo supe del movimiento interno de esa iglesia, porque cuando Cristo me salvó a mí en mi casa, yo fui a esa iglesia. Yo no sabía cómo llegar a alguna iglesia, y a causa de mi hermana mayor fui yo a esa iglesia, y estando ahí, hoy aquella santidad que una vez yo escuché se perdió. Toda la mayoría de mujeres allí empantalonadas a la moda. Los retiros de ellos era ¿el qué? Ni un momento de oración, ni un momento de devoción, ni un momento de consagración. Juegos tras juegos, juegos tras juegos. ¿Se imagina usted una iglesia que metió el evangelio aquí a Centroamérica? Ahora terminan jugando partidos entre las iglesias. Las asambleas de Dios vinieron después, hombres también llenos del Espíritu, y se acabaron, porque ahora tiene más de 1500 divisiones esa iglesia. Se han peleado y cada quien enseña lo que le da la gana, aunque ellos proclaman ser una estructura completa. Se acabó. Hoy las mujeres acabadas, los hombres ahí, se oye de ellos cosas extrañas doctrinalmente. Y no vine a señalar iglesias, sino a traer a la memoria dónde está usted parado en esta mañana. Parece ser que se deformó y El Salvador se perdía. En el 1977 Dios trajo a un pastor a este país y empezó a proclamar la verdad de Dios y las doctrinas de la palabra de Dios, que ahora han dado su fruto, estando este pueblo ahora aquí para alabar al Señor. Y a Dios que encontrarse con un hermano que vive en santidad, con una mujer que busca la santidad. ¿Sabe usted que Dios no cerrará nunca los cielos a aquellos que levantan sus manos en santidad, a aquellos que hablan en santidad y a aquellos que anhelan puramente la obra de Dios? Pero ¿qué se oye entre las iglesias de ahora? Sinvergüenzas. Se oye de hogares destruidos, se oye de hermanos que son ladrones, se oye de jóvenes fornicarios. Se fueron los amenes. Las iglesias hoy parecen escuelas de moda. Eso parece. A quien viene más despampanante. Los jóvenes de las iglesias de hoy no saben ni qué quieren, nada.
Y si uno les pregunta que conocen la Biblia, no conocen nada, ni a su abuela conocen. Y si uno los califica en su vida espiritual, lo mismo, una vida arrastrada, una vida de mentira. Esa es la iglesia. Sin embargo, nosotros pretendemos que Dios haga milagros, ¿sí o no? Claro, Él habló en profecía que van a haber milagros, pero lo que pasa es que no nos dijo cómo, ahora sí nos está diciendo. La única base, hermanos, para poder, hermanos, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Sabe cuál es la vida que agrada al Señor? Si todas estas congregaciones se han venido deformando y deformando y deformando y deformando, los bautistas, amalgamados hace unos años con los católicos romanos allí en aquella estatua del diablo, del Salvador del mundo, amalgamados juntos decían, juntos el diablo. El Señor siempre dijo que la iglesia era una, y era santa, y era humilde, y era entregada. Pero no podemos decir que pertenecemos cuando nuestra vida, no podemos esperar que Dios nos oiga. La gente está engañada en las iglesias. Hay gente que ora y ora y ora y ora y Dios no le oye, no le oye. No le va a oír hasta que usted no se componga en su vida. Porque si estamos acostumbrados a bailarle el agua a los hombres, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y lo que la iglesia necesita hoy es volver a los fundamentos de una vida sincera que agrade a Dios. No podemos bajar a Dios del cielo si primero no bajamos nuestra mundanalidad a la tierra y nos despojamos de ella. No podemos pedir a Dios que levante muertos si nuestra muerte está todavía latente en nosotros. No podemos pedir a Dios que nos bendiga cuando nuestra vida está siendo de estorbo ante los ojos de Dios. Manos manchadas, bocas sucias, mentes atravesadas y entenebrecidas, corazones pecaminosos que deambulan en las iglesias. Las iglesias no son para los hipócritas. La iglesia fue creada para los lavados en la sangre del Cordero y que desean vivir una vida de santidad y temor. Si no aman la santidad, lárguense de aquí. Váyanse a meter a un club de locos con Biblia. Vayan a meterse a cualquier congregación donde permiten el incesto, donde permiten el adulterio abiertamente, donde permiten una vida de caliche y un idioma extraño, donde permiten una vida obscena y extraña, donde toleran todo, donde hay maldad. Y si Dios no nos ha matado hoy es por misericordia. Pero no podemos decir que nuestra vida saldrá avante. Retuérzase en la silla, ya es tiempo. Incomódese con esta palabra, porque es a usted que Dios le habla. A usted que tiene cosas escondidas y extrañas, que sabe que son la barrera para agradar a Dios. Dios no se agradará de la corrida que un supervisor dé supervisando, no. Dios no se agradará de las prédicas de un líder y aún de un mismo siervo si primero no van bañadas con el temor, la reverencia, la santidad y una vida que desee agradar al Señor. Llévate tus diezmos, lárgate con tu hipocresía, lárgate si no quieres agradar a Dios. ¿Qué hubiera hecho José si hubiera tolerado las insinuaciones de aquella mujer de Potifar? Si hubiera neutralizado el propósito, si hubiera neutralizado. ¿Qué hubiera hecho, hermanos, Elías si hubiera tolerado su temor y hubiera tolerado todas las cosas que estaba diciendo contra el propósito de Dios? ¿Qué hubieran hecho los hombres del ayer? En el libro de Apocalipsis la Biblia habla que hay una de las iglesias, dice, tu iglesia, dice, en el caso de las iglesias del Apocalipsis, para que ustedes lo lean, una de las iglesias estas que señala el libro de Apocalipsis, dice, tengo algo contra ti, que tienes ahí adentro el trono de Satanás, le dice.
Y uno piensa, bueno, ¿y cómo va a estar Satanás aquí adentro? Pero ¿cuántos de ustedes son cautivos en su corazón por las insinuaciones diabólicas? ¿Cuántos de ustedes están manchados ya desde hace ratos? Y oran y no pasa nada. Y buscan y no pasa nada. Y creen que todo les va a ir bien y no pasa nada. Y creen que la vida va a triunfar y no pasa nada. Porque te has olvidado. Aquí no estás delante de las esquipulas. Aquí no estás delante de la María que te la puede dar vuelta como los católicos hacen. Aquí estás delante de aquel que es dueño del cielo y de la tierra. ¿Saben qué fue lo que sostuvo la reforma? Sí, fue el conocimiento de Martín Lutero. Lo acepto el conocimiento de Martín Lutero. Pero ¿saben qué era más eso? Más que eso, era la pureza de la vida de aquel hombre. Se volvió intachable ante el Vaticano, ante los hombres y ante el mismo ejército alemán. Se volvió un hombre intachable. ¿Sabe qué fue la seguridad en el caso de los grandes avivamientos en la época de Carlo Finney? Fue la santidad de él. ¿Sabe cuál fue el gran movimiento en Inglaterra, en todos esos países de Europa? Fue por Wesley, un hombre santo. Eran hombres santos. Cuentan de una historia de un hombre que solo se le quedó viendo a una mujer y la mujer empezó a llorar porque ella se burlaba de él. El hombre se regresó, se le quedó viendo. La mujer se sintió redargüida solo con la mirada de aquel hombre. Porque la mirada era santa, el corazón estaba envuelto del temor. ¿Sabe qué es lo que se ha perdido en las iglesias ahora? Es el temor, la santidad. Hoy cualquiera habla de cualquiera, hoy cualquiera critica a cualquiera, cualquiera se harta vivo el que tiene a la par, cualquiera viene, se malmata en la casa y viene a hacer la hipocresía aquí a la iglesia. Cualquiera dice ser un buen cristiano hasta con Biblia, pero tiene situaciones internas que no ha confesado. Dios aborrece todo eso. Por eso es que aquí la escritura que yo leía, las palabras me gustan. Este libro de Josué dice: tenemos que entrar a la tierra, pero está el Jordán. ¿Y cómo hacemos? Le dijo el Señor. ¿Cómo lo hacemos? Le dijo Josué al Señor en cuanto a pasar el Jordán. Josué le dijo: el primer milagro que ahora voy a hacer en medio de Israel bajo tu mando es detener el río Jordán para que el pueblo pase. Pero una cosa te voy a decir, Josué: santifíquense hoy y yo voy a hacer maravillas mañana. Pero no piensen que si no se santifican yo voy a hacer maravillas. Josué captó aquella verdad y le dijo: sacerdotes, vengan para acá. Sí, quítense toda la inmundicia que tienen. Sí, hermano Josué. Arranquen toda la maldad. Sí, hermano Josué. Quiten toda la mundanalidad aquí. Sí, hermano Josué. Levitas, vuelvan a sus puestos. Sí, Señor. Ustedes lávense y purifiquen sus pecados. Sí, hermano. Y ustedes, pueblo entero, no podremos ver las maravillas si ustedes retienen maldades que ofenden a Dios. El pueblo se santificó y el Jordán se abrió para que pasaran en seco a la tierra de gloria. ¿Por qué no se te abre el Jordán a ti? ¿Por qué? Porque siempre hay stop en algo. ¿Por qué tu vida no revoluciona? ¿Por qué? Porque nuestra vida no está agradable delante de Dios. A buscar novia vienen los jóvenes sin vergüenzas. Sin vergüenza. Porque ya no crees que Dios es el que da la esposa. Llenos de vanidad, lujuria y pecado, llenos de engaño y mentira. Cristianas que desearan soltarse con minifaldas, con una ropa, desearan algunos sin vergüenza.
Ustedes aquí parecen santos, pero parecen animales en su casa a veces. Viendo películas obscenas, turbándose las mentes, masturbándose en lo secreto, dañando la integridad de su templo, que es su cuerpo. Y viene como si nada a creer que Dios te va a oír. ¿Qué crees que es Dios? Sin santidad ni siquiera lo vamos a ver, dice la Biblia. No vuelvas a esta iglesia si quieres. Nos sentiremos mejor porque sabremos quién eras. Pero la única vida que es agradable a Dios es la vida de santidad. Todo será una basura lo que hagamos en la iglesia si lo hacemos con nuestras manos sucias, con una vida extraña. El Espíritu Santo conoce la vida y conoce el corazón, y con lo cual voy a terminar ya. ¡Óigame! ¿Sabe usted que los verdaderos avivamientos tuvieron como base la santidad y la consagración? Cuando iban a entrar a la tierra, Josué les dijo: ya deténganse todos. Escojan hoy a quién van a servir. Los que son de Dios, háganse para este lado. Y los que no, váyanse al diablo. Pero defínanse hoy, viernes. Si vas a ser evangélico, defínete. Y si vas a ser amelcochado, declárate. Pero esto no es un juego. Que jueguen los católicos con sus profesiones, que jueguen los brujos con el diablo, que jueguen las herejías con sus herejías, que jueguen los hipócritas con su doble cara. Pero los que tememos a Dios buscamos honrarle y agradarle y vivir para la gloria de Dios. ¡Amén! ¡Amén! La sinceridad, hermanos, la honestidad y la santidad principalmente son elementos que se han extirpado, se han ido de la obra. Y mientras la obra continúe, ¿sabe usted que ahora hay pastores homosexuales? Un día de esto vi en el canal 25 un pastor con un arito aquí, hablando de Cristo. Y uno dice, uno se asusta. ¿Y esto qué? Dice uno. Y todavía tenía presentador otro maricón a la par de él. Hay gente que cuando viene un gringo de esos a predicar aquí el evangelio, todo el mundo les rodea. Unas viejas pelo pintado y con 14 aritos en cada oreja. Uno en la nariz. Aquí hay hermanos que solo cantando rap andan. Se perdió la santidad. No entran a los cultos. Solo los cafetines pasan. Solo controlando a qué presa le van a caer encima. Tigres, leones, coyotes. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Su iglesia debe ser santa. Cuando Moisés bajó, voy a terminar ahora. Cuando Moisés bajó del monte, encontró al pueblo perdido y los halló en pecado, dice, en orgías, en maldad y adorando un becerro. Dice la Biblia que ese día se abrió la tierra y se los tragó a algunos, hasta el mismo Hades, al infierno fueron a parar de una sola vez. Nosotros hemos hablado de un Dios de tan amor que hoy la gente cree que es barato ser evangélico. No, no es barato.
Tú no eres barato. Tú eres caro. Porque fuiste comprado no con oro ni con plata, sino con la sangre del Cordero de Dios. Jovencitas que siendo cristianas fracasaron. Jóvenes fracasados. Porque perdieron la santidad. Porque perdieron el temor. Hay un pasado que los agobia ahora y que los turba la vida. Y que ahora ya no pueden vivir una vida libre porque Satán los acusa. Y no pueden confesar a nadie porque creen que los van a matar. Esta mañana el Señor nos envió esta palabra para mostrarnos de que la única vida que será agradable a Dios es la vida que se vive en santidad. En la época de Pedro, Ananías y Zafira cayeron muertos por hipócritas. Y los hombres del ayer, hermanos, fueron destruidos por hipócritas. Israel fue destruido por pecador, porque escondían lingotes de oro cuando el Señor no había ordenado, porque guardaban botines en su avaricia que Dios no había ordenado, porque mentían, porque engañaban. Dios tuvo que llegar y sacar un remanente santo y proseguir con Dios. ¿Cuántos de aquí serán santos? ¿Cuánta gente viene a esta iglesia? Uno dice, ¿cuánta gente? Pero ¿cuántos hipócritas vendrán también? La gente dice, ay, qué belleza, qué mar de gente. Pero qué mar de bandidos hay a ver también aquí. Qué mar de coquetos, pícaros, que creen que Dios es juguete. Dios no es juguete de tu miserable corazón. Él está en el trono y sigue siendo santo, santo, santo. Y los que le adoran a Él seguirán siendo hombres, hermanos, santos. Si al cerrar tus ojos, lo primero que usted va a sentir esta mañana, ¿sabe qué es? Es que si usted no se santifica hoy, usted nunca va a ver una verdadera revelación de victoria de Dios. ¿Por qué los grupos musicales hoy fracasan? ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo digo, ¿por qué? Porque se hacen mundanos. Y después ya no le dan la gloria a Dios. Y después aparecen peludos y aparecen tocando ya cualquier otra tontera, menos alabanzas genuinas a Dios. Porque la santidad se perdió. Y Dios aborrece el formalismo. Dios aborrece la estructura. Es como los hogares que solo son la pantalla. Ahí hay que profundizar en la santidad. Ustedes, ¿por qué no dejan que el Espíritu Santo los revise hoy? Y te haga el diagnóstico de tu vida. Y te dirá las siguientes palabras: hijo, tienes cáncer en todas las partes de tu cuerpo. Y creías que no tenías cáncer. Usted se creía tan santo, creía que estaba bien. La razón de por qué Dios no te oye, y de por qué tu vida no prospera, y de por qué no eres un joven que a estas alturas vivieras. Ay Dios, si a nosotros nos hubiera tocado vivir en la época de José, le damos vuelta a todo el paquete. Si nosotros nos hubieran metido al pozo de los leones, ahí al foso de los leones nos hartan los leones. Si a nosotros nos hubieran metido al horno de fuego, nos queman. Hubiera sido un juicio para nuestra conducta extraña delante de Dios. Pero como que fue el santo hombre de Dios que cayó. Ahí estaba Daniel en la cueva y el poco de leones ahí viéndolo, tranquilo. Toda la noche lo pasaron viendo, deleitándose en la tranquilidad de aquel hombre. Lo que pasa es que estaba un santo ángel entre los leones y él. Cuando un león quería, le ponía la punta del ángel y dice, quieto. Los tres jóvenes aquellos dijeron, ustedes no se van a doblegar ante la estatua. ¡No! ¿Por qué? Porque nosotros no honraremos a otro Dios. ¿Se van a morir? Pues nos morimos. El Dios a quien servimos nos va a librar. Y usted, señor rey. Y si no nos libra, pero no la adoramos, échenlos. Los echaron al horno. Cayeron parados adentro. Y dijeron, ¿qué tal? Mesac? Y vos, Abednego, tranquilo, caminando dentro del fuego. Tranquilo. Porque eran hombres santos.
hoy los matrimonios que se celebran, la muchacha ya viene embarazada y le dan el gran cuento a los pastores y uno hace todo el cuento ahí. Ya lleva 5 meses y la gran pompa, vejiga, váyanse al diablo. Sin santidad no hay vida. Ustedes que vienen a sentarse aquí, dicen que van a poblar el cielo ustedes. Dicen que van para el cielo ustedes. Eso es lo que dicen. Pero su vida apunta como que para el infierno va. Yo voy a terminar ahora para que se termine de retorcer en su silla. Pero una verdad le voy a decir: la única vida que agrada a Dios no es cualquier cosa que hagan en la iglesia. Si lo que hacemos no va bañado de la santidad y el temor, son obras abominables a Dios, porque Él es 3 veces santo. Los amigos dicen: yo por eso no me hago evangélico, porque así como es este, se le quedan viendo a otro que dice que es el evangélico. Y hay gente que dice: yo para ser igual a ese mejor no. Y a veces casi algo de razón tienen, porque los que decimos es cristianos dejamos mucho que desear al mundo, porque hemos olvidado que no se trata de venir, hermanos, a un culto y venir, no. Se trata de vivir una vida agradable aquí, afuera, y donde quiera que nos toque vivir, levantar en santidad las manos, proclamar una vida, hermanos, agradable, hacer todo que agrade a Dios. Lo que tú estás haciendo agrada al Señor, tus acciones agradan a Dios, tu conducta en tu familia agrada a Dios. Y si no agrada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hasta cuándo te enfrentarás con Dios? ¿Por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados más profundos que tienes? ¿Por qué no vienes y te declaras evangélico de verdad? ¿Por qué no vienes delante de Dios y le dices: Señor, es cierto, mis manos están manchadas, mi vida está sucia, mi templo está dañado, mi vida aparenta estar en la frescura de una vida, pero yo lo que estoy haciendo es engañando a los demás, porque realmente yo ya no te siento, tengo días de no llorar, me he ido al mundo, aparezco en la iglesia de vez en cuando solo para que no digan que soy mundano, pero la verdad es que en el corazón ya lo es. Su vida está declarada como una persona que aborrece los principios y la realidad de Dios. Los jóvenes, ¿sabe usted que está joven en esa época de juventud en donde el diablo te va a bombardear con el pecado, con la maldad, con la malicia, con la injuria, con la lujuria, con el pecado, con todo lo que envuelva para manchar la vida? Pero es ahí donde tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, sacar la espada del Espíritu y entender que fuimos, hermanos, diseñados para cumplir propósitos santos delante de Dios. Hoy es una buena mañana para que entendamos que la única vida que agrada a Dios es vivir en santidad. La única alternativa que le queda a esta iglesia y a todas las del mundo y a nosotros los ministros es volvernos a Dios en santidad. No te vuelvas, no volverás. No te vuelvas a Dios y no volverás a ver la vida. Sigue en tu mentira y engaño. Sigue. Ya hay muchos igual a ti. Pero si quieres venirte del lado de los hombres de Dios, y tú que no eres cristiano, entiendes que no es pertenecer a una religión a la que Dios te llama, sino que es que vivas apartado de lo que ofende a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Nadie se mueva, por favor, nadie. Prohibido moverse hoy. La única alternativa que queda es: ¿cómo te sientes? Si tu vida no es agradable a Dios, ¿qué haces sentado en tu silla? ¿Por qué no vienes aquí adelante y te reconcilias? ¿Por qué no vienes aquí adelante y aceptas a Cristo? Si sabes que le has fallado a Dios con actos deshonrosos, si sabes que tu vida le ha venido fallando y ofendiendo, Dios te conoce. Dios lo bendiga.
Dios lo bendiga. Yo no voy a hacer mucho llamado. No, si quieres quédate en tu silla y sigue viviendo tu doble vida. Pero los que quieran aceptar a Cristo y se quieran reconciliar, vengan por favor esta mañana. Dios lo bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga, Dios la bendiga. Los que van a pedirle perdón a Dios por sus pecados, los que ya no quieren seguir viviendo hipócritamente, los que se quieran reconciliar con Dios, los que quieran aceptar a Cristo y los que se quieran reconciliar, los que quieran decirle: Señor, mi vida quiero que te sea agradable. Yo no quiero seguir falseando mi vida. Mis manos están manchadas, mi cuerpo está manchado, mi vida entera está dañada. Yo te recibo como mi Salvador ahora. Levante su mano los que van a aceptar a Cristo esta mañana, que ya no quieren seguir viviendo una vida falsa, una vida doble, una vida que engaña. Los que van a aceptar o se van a reconciliar, que han andado lejos de Cristo, que han andado ofendiendo a Dios, sigan pasando rápido. Los que van a aceptar a Cristo, rápido. Los que tienen manchada su vida, Dios no te oirá, no te va a oír, a menos que vengas a una sincera vida. Sigan pasando los que van a aceptar a Cristo, los que se van a reconciliar con Dios, los que van a empezar de nuevo. Sigan pasando los que van a reconciliarse, los que van a aceptar al Señor, los que le van a pedir perdón a Cristo, los que por primera vez van a aceptar a Cristo esta mañana. Levante su mano los que van a aceptar a Cristo esta mañana, o los que se van a reconciliar. Nunca antes lo han hecho y ahora quieren pedirle perdón al Señor, que quieren volverse a Dios. Alguien más, jóvenes que van a aceptar a Cristo, lo que tú haces no agrada a Dios. Lo que Dios quiere es una vida que agrade su nombre. Los que van a aceptar a Cristo allá arriba, yo siento que hay personas allá arriba que vinieron, tu vida no le agrada. Ven, sigan pasando las personas que van a aceptar a Cristo, o los que se van a reconciliar con el Señor, que se sienten manchados, que sienten que su vida está mal con Dios. Dios la bendiga, Dios les bendiga. Los que se van a reconciliar esta mañana, los que van a aceptar a Cristo, que han pasado días, los que van a aceptar a Cristo, los que van a aceptar a Cristo, pónganse de pie. Los que por primera vez van a aceptar a Cristo, vive una vida que agrade. Los que van a aceptar a Cristo, los que van a aceptar a Cristo, levante su mano. Que por primera vez lo hace, Dios la bendiga. Dios la bendiga ahí arriba. Dios la bendiga a usted. Los que van a aceptar a Cristo esta mañana, Dios lo bendiga. Los que van a aceptar a Cristo, los que se van a reconciliar, que se sienten manchados, que se sienten sucios, que no le agradan a Dios su vida, reconcíliese ahora, acepte a Cristo. Dios lo bendiga, joven. Dios la bendiga. Usted que está aceptando a Cristo, Dios la bendiga. Allá atrás están aceptando a Cristo. Aquí viene otro joven que acepta a Cristo. ¿Alguien más que acepta a Cristo esta mañana? Jóvenes que vinieron para aceptar a Cristo, levante su mano. Póngase de pie. Los que van a aceptar a Cristo esta mañana. ¡Rápido! Los que van a aceptar a Cristo. La única vida que agrada a Dios es vivir en santidad. Si no hay santidad, no hay nada. Despójate. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo ahora? Dios lo bendiga a usted, joven, que viene. Aquí hay más jóvenes que han venido a aceptar a Cristo. Dígale, joven, usted ha venido, pase. Su vida no le agrada a Dios, agrádale. Usted va a aceptar a Cristo, joven. Dios la bendiga. Dios la bendiga a usted también que acepta a Cristo. ¿Alguien más que acepta a Cristo? Dios lo bendiga a este joven. Aquí viene otro aceptando a Cristo. Otros que van a aceptar a
acepta? ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? Si tú no le eres agradable a Dios, acepta hoy. Sin santidad no puedes vivir. Dios lo bendiga a usted que acepta. Usted también está aceptando a Cristo. Agrada a Dios con tu vida. Sin santidad no hay vida. Agradable a Dios. Dios lo bendiga a usted que acepta. ¿Alguien más que acepta a Cristo aquí? ¿Alguien más que acepta a Cristo? Joven, no te vayas. Vive una vida para Dios. Agrádale. Arrepiéntete de tus pecados. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? Póngase de pie. ¿Alguien más que acepta a Cristo? Nunca antes lo ha hecho, que por primera vez lo va a hacer. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo por primera vez? Levante su mano. Joven, Dios lo bendiga a usted. Usted también. Venga. Dios lo bendiga. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? Dios lo bendiga a estos jóvenes que están aceptando. Aquí hay dos más. Aquí vienen dos personas más. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo esta mañana? ¿Alguien más? Allá vienen dos más. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? Ya no camines en una vida que desagrada a tu Señor. ¿Alguien más que acepta a Cristo? Allá arriba. ¿Hay alguien? Termino. Aquí viene otro jovencito. ¿Hay alguien más que quiere pedirle perdón a Dios? ¿Que quiere reconciliarse? ¿Que quiere aceptar a Cristo? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Aquí está aceptando a Cristo otro. Allá viene otro a aceptar a Cristo. ¿Hay alguien más que va a aceptar a Cristo? Amiga, amigo, usted no va a vivir una vida feliz si no le agrada al Señor tus actos, tu vida. Alguien más que va a aceptar a Cristo por primera vez, nunca antes lo ha hecho, que quiere aceptar a Cristo por primera vez, levante su mano. Voy a hacer el último llamado. Póngase de pie. Una persona más que acepta a Cristo, que nunca antes lo ha hecho, y esta mañana vino para aceptar a Cristo. Levante su mano. Aquí viene una joven. ¿Alguien más que va a aceptar a Cristo? La vida que agrada a Dios es una vida de limpieza, una vida de santidad, una vida de temor reverente. Una persona más que acepta a Cristo. ¿Hay alguien aquí que se siente solo, fracasado, que su vida se ha dedicado a ofender a Dios por su fracaso? Venga. Dios la bendiga a esta niña que viene aquí. ¿Alguien más que acepta a Cristo? ¿Alguien más que acepta a Cristo? ¿Hay alguien más que se va a reconciliar, que ha andado lejos del Señor y ahora quiere empezar de nuevo? Dios lo bendiga a usted también. Vamos a orar. Oremos. Levantemos todas nuestras manos al cielo. Pidamos misericordia esta mañana. Pidamos misericordia esta mañana. Que Dios tenga misericordia en nuestra vida. Que podamos volvernos en santidad y temor a Él. Confesemos a Dios nuestra falta. Y digámosle: Señor, quiero vivir agradable. No olvidándome que es la única vida que te agrada. Padre nuestro, que estás en los cielos, en tus manos de misericordia, en tus manos de poder, en tus manos de gracia. Estamos encomendando cada vida, Señor, que ahora se rinde a tus pies. Cada joven que ha sido cautivo por el diablo, libértalo, lávalo, perdónalo, Señor, límpialo. Tu sangre sea sobre ellos. Padre, rompe toda atadura del diablo. En el nombre de Jesús, lávalos en tu sangre. Gracias por estas vidas que ahora se rinden. Límpiales, perdónales. En tus manos les encomendamos.
Señor, que vivan una vida agradable a partir de ahora. Límpiale sus vidas, que te honren con su ser, que vivan para la gloria de tu nombre. Limpia sus manos, su mente, su corazón, su vida entera sea limpia por tu sangre, y que vivamos en santidad para agradarte. En el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias. Vamos a saludar a estas vidas que se han entregado hoy.